Nos vamos allá. Ya. Sí. Mañana a la derecha. Creo que es como a las 7 de la noche. Hoy. 7. Bueno, pues así concluye el presidente López Obrador esta conferencia de prensa mañanera, dejando algunas preguntas para mañana. Hoy una conferencia muy nutrida en la que se dieron a conocer muchísimos datos. Quiero destacar, señoras y señores, que el presidente López Obrador aseguró que la agencia Reuters, una agencia, vamos, pues legendaria en cuanto al uso de la información, una agencia como Associated Press, como EFE, se equivoca. Y es que este fin de semana dieron a conocer desde Reuters que intercambiaron al general Cienfuegos en una especie de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos por un jefe del crimen. Eso lo da a conocer la agencia Reuters y mucha gente decía, bueno, ¿y esto de dónde lo sacaron o qué hubo, no? Dalila Escobar le recrimina al presidente López Obrador que cómo está eso de que a 2 años en su gobierno no se dieron cuenta que pudiera haber una relación del general Cienfuegos con el crimen. Especialmente, dice la reportera Dalila Escobar, especialmente si hubo una investigación de Estados Unidos con la que encontraron pruebas y lo acusaron formalmente. El presidente le dice a Dalila Escobar que no tuvieron información en su gobierno. Insiste con que en su gobierno actúan bona fide, es decir, de buena fe, y que en todo caso su lema y lo que han estado intentando plantear siempre es no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, un lema que viene desde campaña, obviamente. También aseguró que la acusación sí surgió de manera extraña, que no se, eso es lo que dice el presidente, dice, a ver, esta acusación nosotros no tuvimos razón de la misma, surge de manera extraña, es lo que dice el presidente López Obrador, se presenta la acusación, por lo que ellos como gobierno de México actúan con prudencia, es lo que dice, pues se da en vísperas de las elecciones en los Estados Unidos y que por las vías diplomáticas se hicieron los trámites correspondientes ya que su gobierno pues es libre, independiente y soberano. Comentó que también pues hubo un apoyo claro del gobierno de los Estados Unidos. A continuación declaró esto de la agencia Reuters, ¿no? Que se equivoca al insinuar que les mandan al general Cienfuegos para que su gobierno mande a un jefe de una banda del crimen organizado. Esto dice, esto no es así, lo aclara así en la conferencia de prensa. Habrá que preguntar también con qué indicios plantea esto la agencia Reuters. Yo sí quiero mencionar claramente que la agencia Reuters pues es una agencia muy, muy seria. Como bien lo cuestionaba el presidente López Obrador, se especializan en temas de finanzas y de Medio Oriente, ¿eh? Eso, bueno, uno lo aprende desde la universidad, pero eso es en lo que se especializa la agencia Reuters. Associated Press se especializa en temas de Estados Unidos, pero pues obviamente tiene manejo de información en todo el mundo. EFE es una agencia que también se especializa parte de Europa, Medio Oriente, etcétera, 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 ¿no? Eso es, sí tienen ciertas especializaciones, estas agencias de la información, y en estricto sentido no tendrían una tendencia. Eso sí hay que también dejarlo muy, muy claro. Ve cómo le hablamos aquí en Sin Censura una y otra vez de cómo el periodismo, en efecto, su objetivo es informar, pero no hay ningún inconveniente en presentar editoriales, columnas, artículos de opinión, análisis. Bueno, en las agencias de información tendrían que ser siempre imparciales y también objetivos. El periodismo que se hace en un noticiario, pues no es objetivo. El periodismo que, vamos, pues, programa de televisión en el que le digan, aquí periodismo objetivo, se lo he dicho yo una y otra vez, es una mentira, porque un comentarista, un locutor, un conductor da a conocer su punto de vista y cualquier punto de vista es subjetivo, pero las agencias de información, para aquellos que no lo sepan, tendrían que ser siempre imparciales y siempre objetivas. Presentan la información tal cual es. Miren, también esto no lo sabe el público de a pie, pero por ejemplo, si usted trabaja en la redacción de un periódico, de una televisora, de una radiodifusora, en una redacción X, de un medio informativo, llegan, ese medio informativo le paga cierta cantidad a las agencias para que provean de información. Proveen de información
de imágenes, fotos, de video, incluso de reportajes que hacen ellos mismos, y esto pues lo venden como, como parte de las operaciones de la agencia de información. Estas agencias de información lo mandan todo vamos, en negro, así como se le dice, ¿no? Lo mandan sin revisar. A uno le llega a la redacción un cable de agencias, puede ser de Reuters, AP, F, Notimex, y llega incluso con faltas de ortografía o con dedazos porque el reportero que lo está haciendo, el corresponsal que lo está escribiendo, lo escribe de inmediato y lo manda para que la gente lo pueda utilizar. Y el redactor lo modifica en cuanto a la forma, ¿no? del artículo. Por ejemplo, si a veces llegan cables de F que están con un español muy de España, ¿no? En lugar de decir llantas, dicen neumáticos. ¿Por qué le cuento todo esto? Precisamente para ir al punto claro de cómo es que las agencias de información tendrían que ser absolutamente imparciales, tendrían que ser absolutamente objetivas. Y aquí, pues obviamente hay que revisar esta información, la información en la que dan a conocer que habría existido un intercambio entre el gobierno de México y el gobierno de los Estados Unidos, al estilo la Guerra Fría, ¿no? Cuando, así como en las películas de James Bond, en la que intercambiaban a James Bond por otro espía, ¿no? Cosas así, bueno, pues no sé, hay que revisarlo, pero yo se lo quiero decir, la agencia Reuters, no por defenderlos, yo nunca he trabajado ahí, ¿no? Pero pues sí, siempre ha sido una agencia de información, como lo es AP, como lo es F, como lo es Notimex, que en estricto sentido tendría que ser una agencia, un medio noticioso completamente objetivo. Eso es lo que tienen que ser, ¿no? Bueno, eso lo da a conocer el presidente López Obrador. Y le digo, fue una conferencia de prensa muy interesante, como todos los lunes, dan a conocer el quién es quién de los gasolineros careros. El presidente asegura que con esto están buscando evitar los abusos. Dan a conocer también las obras del gobierno del presidente López Obrador, de la Cuarta Transformación, desde los avances en el nuevo aeropuerto, la refinería en Dos Bocas, el Tren Maya, el proyecto del Istmo de Tehuantepec, el Tren México-Toluca, etcétera, etcétera. Por cierto, este fin de semana el presidente López Obrador fue a supervisar las obras del Tren México-Toluca y se apareció un fantasma. Miren, no estamos ya ni en Halloween ni en el Día de Muertos, pero se apareció un fantasma por ahí, diciéndole, soy el primo de Peña Nieto. Bueno, sí se apareció el primo de Peña Nieto, pues inexistente gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, nada más para poner su linda cara, ¿no? Ya sabe. Y obviamente a esto sí le dieron vuelo los medios de comunicación tradicionales en los que no le tocan, pero miren, ni con el pétalo de una rosa a Alfredo del Mazo, al Gásparo Primazo, ni con el pétalo, esto sí de, miren, el gran gobernador del Estado de México, supervisando junto al señor presidente las obras del tren México-Toluca, ¿no? Y bueno, un estado fallido, un estado en el que continúa la delincuencia, todo lo que da, en el que continúan los feminicidios de la forma más terrible y que ignoran esta información desde los medios de comunicación tradicionales. Fabiola Ayala, de Publimetro, le preguntó al presidente López Obrador si también la seguridad privada de los aeropuertos estará afectada por la propuesta contra el outsourcing. Es que miren, hay muchos empresarios y sus defensores politiqueros que a su vez son defendidos por sus voceros chayoteros en los medios de comunicación tradicionales, están que se los lleva la chingada con lo del outsourcing. Es uno de los temas fundamentales del descontento de estos señores y señoras en las esferas del poder. Así como lo fue en su momento los impuestos, esto del outsourcing les está doliendo muchísimo. Lo hemos platicado hasta el cansancio aquí en los espacios de Sin Censura. Imagínese usted México teniendo tan buenas leyes laborales, leyes verdaderamente avanzadas en materia laboral. En tiempos de Felipe Calderón se consolidan estos sistemas de subcontratación, sistemas con los que pues una empresa contrata a otra empresa para que subcontrate a los empleados con la figura fiscal del empleado por honorarios, el trabajador por honorarios, con tal de no pagarle aguinaldo, vacaciones, primas, etcétera, etcétera. No darle seguro social, porque pues según esto es por honorarios. Y con esto se pasan a nuestra ley laboral por el arco del triunfo.
Y bueno, pues esto ha venido operando ya varios años. Seguramente usted que nos ve y que nos escucha en algún momento ha enfrentado, conoce a alguien que ha enfrentado este tipo de sistemas en los que hasta corren a la gente en fin de año, los vuelven a contratar, ¿no? Pero los corren para no darles aguinaldo, para que no generen antigüedad, ¿no? Situaciones terribles que se utilizan. Y bueno, esto provoca que el patrón, el dueño de una empresa, dueño o dueña de una empresa que utiliza el outsourcing, se quede con gran parte de las ganancias. Lo hemos platicado también aquí en este espacio, cómo es que en México se llevan, creo que hasta el 70% de las utilidades y el trabajador el 30% cuando tendría que ser al revés, como así ocurre supuestamente en países absolutamente desarrollados como Dinamarca, Suecia, Noruega, ¿no? Ahí, bueno, pues esa es la diferencia. Uno, de hecho, revisa el número de multimillonarios en estos países, en esos países escandinavos, en Dinamarca, en Suecia, en Noruega, y se encuentra con que no hay tantos como en México, como en Estados Unidos, donde el outsourcing pues es el pan de cada día. Aquí esa es la forma en la que los empresarios se aprovechan y abusan de la gente. Esta reportera, muy preocupada por lo que ocurrirá con los empleados de seguridad en los aeropuertos, porque también son subcontratados, dice que en este tipo de casos sí es necesario el outsourcing. Yo no sé ni por qué, ¿no? Eso lo han estado planteando tanto ella, Fabiola Ayala de Publimetro, como otros de los voceros de los poderosos en los medios de comunicación tradicionales. Yo creo que nadie debería estar subcontratado. Nadie. Yo creo que todo trabajador merece sus derechos de acuerdo a la ley, seguro social, vacaciones, aguinaldo, primas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso nos lo merecemos como trabajadores, sea el trabajador que sea, así sea el guardia de seguridad del aeropuerto, por favor, ¿no? Obviamente. Bueno, el presidente le asegura que están revisando la iniciativa, que de hecho esta tarde van a tener una reunión con integrantes del sector empresarial para hablar de la iniciativa de ley que ya envió a la Cámara de Diputados. Dijo que el propósito es que no se abuse de la subcontratación y se especifique en qué actividades sí se puede usar sin abusar del trabajador, sin abusar de que le quiten las prestaciones a los trabajadores. Pone dos gráficas en las que quedó claro cómo ha crecido el outsourcing, esto desde tiempos de Felipe Calderón, de momento en el que fue implantado, y cómo se utiliza para abusar, ¿no? Con estas estratagemas terribles, pero sigue habiendo mucho descontento, y es que a mí lo que me preocupa de este descontento es que ponen a los pobres reporteros y reporteras que sufren outsourcing, que sufren subcontratación de la forma más terrible, a hacer este tipo de preguntas, a sentir indignación porque se vaya el outsourcing. Mire, mientras López Obrador le explicaba esto a Fabiola Ayala de Publimetro, Sara Pablo de Radio Fórmula interrumpe muy indignada esta intervención sobre el outsourcing, indignada y preocupada por los empresarios para preguntarle al presidente si van a tener que comprobar que la subcontratación que utilizan los pobrecitos y pobrecitas empresarias es de acuerdo a la ley. El presidente decía, exactamente, es eso. Si en algún momento se va a tener que especificar que se necesita algún tipo de subcontratación por el origen y la finalidad del empleo en cuestión, tendrán que comprobar que no abusan de sus trabajadores, que no están abusando de esta figura para lucrar. Hizo un llamado a los empresarios para que se hagan las cosas bien. Y esto me puso a pensar en muchos empresarios mexicanos que son verdaderamente conscientes. ¿Sabe quiénes son los mexicanos conscientes? Son los empresarios que están abajo de esta escala de millonarios. No son ellos millonarios, son microempresarios. Las personas que tienen su tiendita, que tienen su taller, que tienen su pequeña bodega, que tienen su consultorio. Todos ellos que son microempresarios, esos hombres y mujeres que sí le echan muchas ganas, además de todo, pagan impuestos, le dan a sus trabajadores el seguro social, les pagan sus vacaciones cuando debe de ser. Durante esta pandemia no corrieron a sus empleados y están haciendo las cosas bien. Los que, en la opinión de este periodista, son los que no, y debido a estas cifras que nos presenta precisamente el presidente López Obrador, los que no, pues son los ultra ricos, los extremadamente ricos.
esos que le deben más de 18,000 millones de pesos al fisco. Ya sabe usted a quién nos referimos. Así que el presidente dice, bueno, no va a haber ni siquiera outsourcing en el servicio público. Eso va a ser una realidad y esperemos que esos trabajadores del aeropuerto, los trabajadores de seguridad del aeropuerto, pues también, ¿por qué no van a tener ellos seguro social? ¿Por qué no van a poder generar antigüedad? O sea, ¿qué pasa? ¿Cuál es la razón, según ellos, para que ellos sí sean subcontratados? No, ningún trabajador tiene que ser subcontratado, en mi opinión. Bueno, en otra de las preguntas de Fabiola Ayala, reportera de Publimetro, le cuestiona al presidente si al final se van a permitir las celebraciones por el Día de la Virgen de Guadalupe y que qué llamado se va a hacer ante las fiestas y las posadas. Ponga atención porque esto también nos lo han preguntado mucho en Sin Censura. Insistimos aquí en Sin Censura que tenemos que cuidarnos y el presidente López Obrador plantea que desde el principio en su gobierno han puesto por delante la libertad, ese principio de autodeterminación, que no han habido medidas restrictivas como el toque de queda y que así va a continuar teniéndole confianza a la gente. Comentó que no ha habido disculpe usted, ya ha habido mucha comunicación con la jerarquía de la Iglesia Católica y tiene una muy buena participación con ellos. Dice que en cualquier momento estarán emitiendo un comunicado sobre los festejos del Día de la Virgen de Guadalupe, pero en lo que respecta al gobierno de México, no va a haber una prohibición a que se realicen nada, ¿no? Esto depende de la gente. A mí, les soy honesto, esto es con lo que yo lucho mucho en lo personal, en mis reflexiones antes de irme a dormir y en las, discusiones que tengo con mucha gente, tanto en redes sociales como en debates por teléfono, de manera virtual o con mis familiares directos aquí en los Estados Unidos, mi entorno familiar en el que, bueno, pues todos vivimos en esta misma casa, bueno, estamos en la cercanía para poder cuidar de nuestra hija recién nacida. En efecto, nos causa muchísima indignación, a mí me causa muchísima indignación ir por la calle y ver gente con el teléfono sin cubrebocas, carcajeándose y hasta cantando en el teléfono, así, ¿no? Esparciendo sus partículas por todas partes sin preocuparle la vida de los demás. En efecto, me causa mucha indignación y preocupación ver que mucha gente ya ha salido en medio de este rebrote terrible, ya ha salido a restaurantes, al jijijojo, a reunirse con los amigos que no ha visto, en restaurantes en la misma mesa, con los meseros, pobres meseros que ellos necesitan el trabajo, obviamente, con cubrebocas, con careta y etcétera, con guantes, mientras que la gente divirtiéndose en los restaurantes, mientras que muchos haciendo fiestas, carnes asadas, preparándose ya para las posadas, para el maratón Guadalupe Reyes y etcétera, mientras que, en efecto, incrementa cada vez más la cifra de muertos. La semana pasada, los panistas, los conservadores en lo general, culpando al gobierno de López Obrador por esta cifra de muertos en México. A mí me da mucho coraje eso, no porque yo quiera defender a López Obrador o tenga algún tipo de afinidad con él, no porque quiera defender a su gobierno, sino porque me parece un intento absolutamente necrófago, malvado, de aprovecharse de la situación, una situación que es una tragedia humana y una situación que es nuestra responsabilidad. El hecho de que tengamos más de 100,000 muertos en México por la pandemia no se debe a que hayan ocurrido malas medidas sanitarias. No ha habido falta de camas, no ha habido falta de respiradores, de unidades de terapia intensiva. No ocurre por falta de médicos, se han contratado más médicos. Ocurre por muchos factores en México. Punto número 1, la predisposición que tenemos muchos mexicanos a la obesidad, a la diabetes, a la hipertensión, a los problemas respiratorios. Punto número 2, también, y muy desafortunadamente, la poca empatía de muchas personas con los demás. No es un gobierno, es nuestra poca empatía. Es verdaderamente ridículo, señoras y señores, ver eso en las calles. Gente sin cubrebocas o teniéndolos aquí en la garganta como si les sirviera aquí o abajo de la nariz. Gente en fiestas, gente en bodas. Mientras ocurría la conferencia de prensa mañanera, nos enteró nuestra querida Yael Hernández
de la boda del hermano de Luis Videgaray, este señoritingo que tiene un programa de televisión en Grupo Imagen, en el que pues, es muy al estilo Chumel Torres, pues, ¿no? Y en el que obviamente, alguna vez lo ha hecho, ¿no? Pero no habla de las acusaciones en contra de su hermano, Luis Videgaray. Eduardo Videgaray se casó este fin de semana, imagínese usted, y aseguró que nadie se contagió en su boda. Yo le he dicho una y otra vez, y disculpe que me meta tanto en esto, que no es que no nos casemos. Mucha gente me dice, es que pues, no, yo ya me iba a casar con mi novia o con mi novio, ¿no? Y pues se vino la pandemia. Mi propuesta siempre ha sido esa, oiga, pues cásese, pero posponga la fiesta para después, cuando acabe la pandemia. ¿Por qué arriesgar a los abuelitos? ¿Por qué arriesgar a los primos? ¿Por qué arriesgar a los amigos con hipertensión o con diabetes? ¿No? ¿Por qué? Pero bueno, la gente sigue haciendo sus fiestas. Primero tuvimos esta de actores de TV Azteca, otra de actores de Televisa. Ahora tenemos esta del señoritingo Eduardo Videgaray, pues un muchachón que siempre ha estado en las esferas del poder junto con su hermano Luis Videgaray y tiene su programita que nadie ve, ¿no? Y en Grupo Imagen. Y que se case este fin de semana, ¿no? Es verdaderamente ridículo, es indignante. También eso en las altas esferas, pero en las bajas esferas es indignante ver cómo la gente en las carnes asadas se encuentra con alguien que no ha visto en mucho tiempo y en las fotos salen hasta recargados así. Híjole, qué coraje, ¿no? Así. Y uno se pone a pensar, bueno, mire, a lo mejor los jovenazos no van a enfrentar las consecuencias, a lo mejor se contagian y es como una gripa leve, pero luego nos cuestionamos que por qué los abuelitos fallecen, los papás fallecen, los tíos, las tías fallecen, si se cuidaron en todo momento, si no salieron, bueno, pues es por esta gente que no fue consciente. Es muy, muy desafortunado. Yo le pido a usted que tome en cuenta esto que nos están dando, ¿eh? La verdad es que yo estoy de acuerdo con el presidente López Obrador. Por un lado, me indigna que haya gente que con una falta de empatía terrible, que siga haciendo sus fiestas, bodas, que siga yendo a restaurantes. Ojo, no estoy diciendo que no utilicemos los restaurantes. Todos los restaurantes en estos momentos dan servicio para llevar y algunos hasta servicio a domicilio. Ojo, apoyemos a los restaurantes. Pero de eso, a que vayamos a disfrutar como si ya se acabó la pandemia, echar desmadre, ver a gente en carnes asadas, en fiestas, eso me indigna muchísimo, pero respeto absolutamente la decisión que tenemos. Somos adultos y tendríamos que actuar como tal. Tendríamos que actuar en todo caso con toda la responsabilidad y empatía por los demás y decir, ¿sabe qué? Pues si voy a salir, me cuido. Si voy a trabajar, me pongo mi cubrebocas. Si no me lo pongo abajo de la nariz como la reportera de Publimetro, que para que no sepa qué trae el cubrebocas y todavía se la pregunta con la nariz ahí salida. No, pues se lo pone uno por encima de la nariz y en la boca. Así de sencillo, ¿no? Si no, ¿para qué te lo pones? Pero con mucho respeto para la compañera Fabiola Ayala de Publimetro, pues no tiene ningún sentido traer el cubrebocas si te lo vas a dejar abajo de la nariz, ¿no? Inventes, ¿no? No tiene sentido. Seamos empáticos, no hagamos fiestas. Si se tiene que casar, cásese en la intimidad, hasta más romántico, y deje la fiesta para después. Una fiesta en la que sí nos podamos abrazar, en la que sí podamos brindar, en la que sí podamos levantar al novio, en la que sí podamos recibir el ramo de una persona, de una novia, y no nos expongamos a morir. Así de sencillo. Vienen las posadas, viene la celebración por el Día de la Virgen de Guadalupe, todo se puede hacer de manera virtual. Y si usted es creyente, estoy convencido que sabe perfectamente que Dios no quiere que usted se arriesgue, definitivamente. Pero bueno, llegaron las 50,000 preguntas de Dalila Escobar. Empezábamos con una, pero fueron como 50,000. Ya sabe usted, esto lo hago como una exageración, pero pues ya ve que no sé por qué, pero le dan la palabra casi todos los días y se avienta al menos 7 preguntas. Hizo una serie de preguntas sobre los manejos irregulares en Coahuila. Esto ya dice, ¿no? En el gobierno de Coahuila con relación, ella dice, a Rubén Moreira. El presidente le comenta que no tienen información al respecto, que en todo caso tienen que resolver precisamente con la Fiscalía General. Aseguró que en todo caso su principal labor es no permitir la corrupción y la impunidad
que eso es lo básico. Y de aquí se fueron hacia la parte del fuero. Le cuestiona a Daniel Escobar sobre esta pues intención en las cámaras de que no acabe el fuero para los presidentes. Y el presidente dice, esto está muy raro. No entiendo yo por qué quieren mantener el fuero al presidente en funciones. Esto es verdaderamente terrible. Y advierte el presidente que va a revisar a cada uno de los legisladores que están votando en contra de que se elimine el fuero presidencial. Yo le tengo una propuesta. Yo creo que mejor, en todo caso, lo importante aquí sería darlo a conocer en la mañanera. Uno por uno, hay tiempo. Hay tiempo. Yo sé que son un titipuchal de diputados, menos senadores, obviamente, pero uno por uno, decir, a ver, este diputado, esta diputada votó porque se elimine el fuero a los presidentes. Este no. Y así, nos vamos uno por uno para que la gente los conozca. Después de lo que le dijo, de lo que le recrimina a Daniel Escobar sobre las investigaciones de los Estados Unidos en el caso Cienfuegos, le pregunta sobre esta iniciativa que se aprobó en el Senado. No, perdón, esta fue de las últimas, no, ya no fue Daniel Escobar. Fue Judith Sánchez Reyes, le pregunta sobre la iniciativa que se aprobó en el Senado para que la Unidad de Inteligencia Financiera pueda congelar las cuentas sin una orden judicial, pues dice que para algunos es arbitraria por ser usada de forma discrecional. Yo le voy a decir quiénes son esos algunos, pues los panistas. No, el mexicano de a pie no tiene por qué preocuparse de un congelamiento de cuentas de millones, porque el mexicano de a pie no tiene millones en el banco, ¿no? Esto es a los machuchones. El presidente dijo que es una medida que se dio para fortalecer a la Unidad de Inteligencia Financiera, la cual está haciendo muy bien su trabajo con Santiago Nieto. Comentó que lo respalda y le tiene confianza, que se ha ido avanzando mucho porque se han congelado cuentas como nunca, lo cual es un indicador de cómo se le sigue la pista al dinero y cómo se está combatiendo la delincuencia y la corrupción. También el presidente López Obrador aprovechó para restregarle en la cara a los conservadores que está por salir una encuesta en la que le favorecen muchísimo la preferencia de la gente. Dice el presidente, miren, están los conservadores, iba a decir gobernadores, bueno, pues me imagino que también esos gobernadores que tanto necesitan precisamente de votos, ahora que están buscando otros puestos y algunos hasta la presidencia, me imagino que ellos, pero bueno, dice que muchos de los conservadores aseguran que si continúa el favor de la gente, el respaldo de la gente de México al presidente López Obrador, es por los programas sociales. Bueno, no solo es por los programas sociales, sino por la responsabilidad que hemos tenido en el manejo de las finanzas públicas. Ya ve usted que no se han endeudado, no han obtenido deuda, y aparte de todo, hay muchos resultados que está dando precisamente la Unidad de Inteligencia Financiera, que por eso resisten los embates de los medios tradicionales y de los grupos en las esferas del poder acostumbrados a robar. Aclaró el presidente que no todas las cuentas se mantienen bloqueadas, que se decide esto, se revisa, y si no tiene algún tipo de problemática, se desbloquea, se descongela la cuenta sin ningún problema. Finalmente, de las últimas participaciones del presidente, habla de estas organizaciones, de cómo buscan sacar raja política, especialmente en cuestiones ambientales, pero él dice, bueno, en este gobierno somos ambientalistas, no hay problema con el Tren Maya, no hay problema con el corredor interoceánico en el istmo de Tehuantepec, no va a haber problemas con eso, simplemente están buscando sacar raja política, y al final insistió con que los organismos internacionales, luego de que Judith Sánchez Reyes le recriminara que su gobierno y él mismo han criticado el Fondo Monetario Internacional, el presidente dice, bueno, que él piensa que esos organismos internacionales no actuaron bien en el pasado, que fueron corresponsables de la crisis de México durante el periodo neoliberal, y pues ellos eran los que imponían estas políticas económicas, que siempre recomendaron rescatar a los de arriba, como ocurrió con el FOBAPROA. Y bueno, ¿qué le parece? Grábenos, don David.